Hola, buenos días a cada hermano donde sea que se encuentre. Bienvenido, bienvenida a este entrenamiento mental para un cambio de mentalidad y percepción a través de un curso de milagro. Hola Marta, buenos días. Buenos días Gustavo y buenos días también a cada uno de los hermanos. Bienvenidos al entrenamiento mental a través del curso de milagros que lo vamos haciendo lección por lección, es decir, paso a paso para este cambio de mentalidad. Así es Marta, hermano, hoy nos encontramos en el día 134 de tu entrenamiento mental. La idea de hoy nos dice: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Cuando yo miro esta palabra, permítaseme, es como yo quiero realmente ver el perdón tal como es, percibirlo tal como es, y no con las ideas que yo tengo aquí en tiempo y espacio. Quiero aprender a percibir el perdón desde la verdad. Así que vamos a ver cuál es ese perdón del cual nos habla esta lección a través del curso de milagros. Y nos dice: repasemos hoy lo que significa, entre comillas, perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta última parte realmente es muy aclaratoria, porque cuando comenzamos a mirar cuál es la perspectiva que tenemos aquí en tiempo y espacio de perdonar, dice al inicio, es algo que se puede tergiversar. Tal vez el perdón a través del curso de milagros puede tergiversarse, y dice muy fácilmente. Si yo no entiendo y si no he tenido un entrenamiento a través de esta lección, así como lo voy a percibir. Y dice, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio además injusto. Ese perdonar, ¿no? Ese perdonar es como si fuera un sacrificio. Yo tengo que perdonar, ¿entiendes? Dice como una dádiva injustificada e inmerecida, y como una total negación de la verdad. Así es como yo lo voy a percibir en tiempo y espacio, y por eso, como el mismo título me está diciendo, permítaseme percibir el perdón tal como es y no como yo lo estoy percibiendo en tiempo y espacio. Y claro, él dice, desde esta perspectiva errónea, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y no solamente esto. Y este curso va a aparentar basar la salvación sobre un capricho. Así que estas aclaraciones son importantes, porque la perspectiva que nos da del perdón el curso es completamente nueva. Y escucha, esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. Yo tengo que aceptar ese hecho. Y nos dice, ya dice que la perspectiva distorsionada, de la que hemos hablado anteriormente, puede corregirse fácilmente, pero para que esa corrección pueda ser fácil, dice, si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. Escucha bien, si puedes, tal vez puedas o tal vez no, si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. Y escucha, el perdón se limita únicamente a lo que es falso, nada más.
no a lo que es verdadero. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios y perdonar eso no tiene sentido. Yo no estoy perdonando la verdad, yo estoy perdonando las ilusiones. Ya, porque dice, la verdad es la creación de Dios y yo no estoy perdonando eso. Exactamente. Lo que estoy perdonando son las ilusiones y las ilusiones es lo que no tiene sentido. Así. Y escucha, todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. Y escucha, pregunta, ¿puede esto acaso requerir perdón? Claro que ¿Puede no. acaso la verdad requerir perdón? Claro que no. Dice, todo lo que es verdad le pertenece a Él y refleja sus leyes. E irradia su amor. E irradia su amor. Entonces la pregunta, ¿puede esto acaso requerir perdón? ya sabemos la respuesta. ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? La respuesta es obvia, ¿no? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar y es eternamente bondadoso? Por eso la aclaración al principio, no se nos está pidiendo que perdonemos lo que es verdad, sino lo que es ilusorio. Y la creación de Dios solo refleja sus leyes e irradia su amor. Entonces, realmente, ¿qué es lo que voy a perdonar? Seguro que la respuesta la vamos a encontrar más adelante. Y nos dice, la mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar realmente es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad, no lo que es ilusorio. Wow. Es la mayor dificultad, ¿no? Y nos dice, la mayor dificultad a la que te enfrentas para poder perdonar. Yo me enfrento a una dificultad mayor. Y nos dice, ¿por qué? Es que todavía crees que tienes que perdonar lo que es verdad. Yo creo eso, que tengo que perdonar lo que es verdad. Por eso requiere una mayor dificultad, ¿no? No lo que es ilusorio. Ya, aquí en tiempo y espacio hemos confundido la verdad con lo ilusorio. Entonces, a lo que es ilusorio yo le he llamado verdad. Entonces, claro, eso que yo estoy viendo que me hicieron, lo veo como algo real. Pero también eso que veo, ¿desde dónde lo estoy viendo? ¿Desde qué identidad? ¿Ya? Desde la identidad de que soy este cuerpo, de que veo otros cuerpos, ¿ya? Y no estoy viendo la realidad, ni la mía, ni la de mi hermano. Y nos dice, ¿consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad? ¿Consideras que el perdón es un vano intento de ignorar lo que se encuentra ahí y de pasar por alto lo que es verdad? Lo cual es parte de un esfuerzo inútil por engañarte a ti mismo al querer hacer que una ilusión sea verdad. Este punto de vista tergiversado no hace sino reflejar el dominio que la idea del pecado todavía ejerce sobre tu mente, tal como tú te consideras a ti mismo. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño. Puesto que crees que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño. Fíjate, así como me considero a sí mismo, así considero el perdón. Dice, puesto que crees que tus pecados son reales, ¿ya? Entonces el perdón sería un engaño. Pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Pues es imposible pensar que el pecado es verdad sin creer que el perdón es una mentira. Así, pues el perdón en realidad no es más que otro pecado, al igual que todos los demás. Afirma que la verdad es falsa
y le sonríe al corrupto como si fuera tan irreprochable como la hierba, tan inmaculado como la nieve. El perdón se engaña con respecto a lo que cree que puede lograr. Wow. Considera correcto lo que es claramente erróneo. Ya lo que hace aquí, ¿no? Cómo tergiversamos todo. Considera correcto lo que es claramente erróneo y ve lo aborrecible como algo bueno. Aquí. Y ahora nos dice, desde esta perspectiva, el perdón no es un escape. Es simplemente una señal más de que el pecado es imperdonable. Algo que en el mejor de los casos se debe ocultar, negar o llamar por otro nombre, ya que es una traición a la verdad. La culpabilidad, escucha, la culpabilidad no se puede perdonar. Si pecas, tu culpabilidad es eterna. Esto es como nos está mostrando aquí este sistema de pensamiento, ¿no? Cuando transversa todo aquí lo que es el perdón aquí de este mundo. Ya, ¿no? Por eso él dice que el perdón es algo que se tiene que aprender, pero se tiene que aprender del guía que representa a mi otro ser. Ahora estamos viendo el perdón desde la perspectiva del sistema de pensamiento del ego, es decir, desde esa identidad falsa. Exactamente. De ese ser con minúscula. ¿No? Y nos dice, si pecas, tu culpabilidad es eterna. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de sus pecados, de que sus pecados son reales, escucha bien, son víctimas de la burla y de una doble condena. En primer lugar, la suya propia por lo que creen haber hecho. Y, en segundo lugar, la de los que lo perdonan. Wow. Vamos a otra vez hacer énfasis. Sí. Aquellos que son perdonados desde la perspectiva de que sus pecados son reales, son víctimas de la burla y de una doble condena. En primer lugar, la condena propia, por lo que creen haber hecho. Y en segundo lugar, la de los que los perdonan. Es decir, hay una doble condena. Es increíble cómo la demencia la podemos ver aquí en tiempo y espacio a través solamente de esta idea del perdón, como esta manera como la culpa y la idea de pecado están, digamos que, unidas y hacen que el perdón sea algo imposible, porque yo creo que estoy perdonando algo que es verdad, algo que es real y no algo que es ilusorio. Por eso cuando comenzamos a reconocer la invulnerabilidad, la inocencia en nosotros mismos, estas ideas comienzan a parecernos realmente como lo que son ilusiones. Pero es solamente en el reconocimiento de la verdad de quién yo soy, cómo puedo ver de esta manera. Así es, Marta. Desde aquí, desde este sistema de pensamiento, como tú lo decías, del ego, aquí parece que tengo que perdonar a alguien allá afuera, a alguien que está determinando cómo yo me estoy sintiendo. Pero desde la verdad de lo que soy, desde el otro sistema de pensamiento, de ese guía con mayúscula, el Espíritu Santo, no es ahí afuera donde estoy perdonando, es hacia mí mismo, hacia esos pensamientos equivocados, esas ideas falsas con respecto a mí mismo. Sí. Entonces ahora nos dice, escucha, la irrealidad del pecado es lo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. La irrealidad del pecado, porque no es real, la irrealidad del pecado es algo que hace que el perdón sea algo completamente natural y sano. Mira vos, completamente, me encanta esta palabra, porque dice completamente natural y sano. Un profundo consuelo para todos aquellos que lo conceden y una silenciosa bendición
allí donde se recibe. Y escucha, hermano, el perdón no apoya las ilusiones, escucha, Marta, el perdón no apoya las ilusiones, sino que riendo dulcemente las congrega a todas sin muchos aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad. Y ahí, ¿qué pasa, Marta? Desaparecen por completo. Wow. Y ahí desaparecen por completo. Y escucha, el perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. Escucha, el perdón es lo único que representa a la verdad en medio de las ilusiones del mundo. El perdón ve su insustancialidad y mira más allá de las miles de formas en que pueden presentarse. Ve las mentiras, pero no se deja engañar por ellas. No hace caso de los alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Los mira con ojo sereno y simplemente les dice: hermano mío, lo que crees no es verdad. wow. Hermano mío, lo que crees no es verdad. Y escucha, la fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Reitero, la fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Por eso, en presencia de las mentiras, el perdón se convierte en aquello que desengaña, en el gran restaurador de la simple verdad. Por eso el perdón es el gran restaurador de la simple verdad. Wow. Mediante su capacidad de pasar, perdón, mediante su capacidad de pasar por alto lo que no existe, le aliana el camino a la verdad, la cual había estado bloqueada por sueños de culpabilidad. Y ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte de perdón, la puerta queda abierta para ti. Oh, wow. Quiero como hacer énfasis en esta última idea. Dice, ahora eres libre para recorrer el camino que al perdonar de verdad se despliega ante ti. Pues si un hermano ha recibido este regalo de tu parte, la puerta queda abierta no solo para tu hermano, sino también para ti. Porque finalmente, cuando yo perdono, la liberación y el regalo que yo estoy otorgando es también y únicamente y nada más que para mí, aunque esté representado en una imagen allí afuera, pero finalmente todo solo me lo doy a mí mismo. Así que cuando yo creo que estoy otorgando un poder allí afuera, me estoy engañando. Solo estoy perdonando mis propias ideas, mis interpretaciones, pero no mis interpretaciones tampoco desde la verdad, sino mis interpretaciones de un sistema de pensamiento erróneo que me dice que el pecado es real, que la culpa es real. Pero en el momento en el que comienzo a reconocer mi realidad y la de mi hermano, sé que el perdón no tiene sentido. El perdón solo tiene sentido aquí en tiempo y espacio, porque yo me olvidé de quién era.
entonces creí que alguien me podía haber hecho algo, me podía haber ocasionado un conflicto, un problema, algo que no tenía nada que ver con mi manera de pensar. Y resulta que todo tiene que ver solo con lo que yo pienso. Antes de que continuar, ¿y qué es perdonar? Porque nos decía ahí, perdonar de verdad a mi hermano, ¿no? ¿Qué es perdonar de verdad a mi hermano? Es liberar todos esos pensamientos con respecto a la creencia que tengo con respecto a su hermano. Liberar todos esos pensamientos. Lo libero totalmente, esos pensamientos con respecto a mi hermano. Queda liberado mi hermano y quedo liberado yo. Ese es el perdón, sería el perdón total. Ya, es como soltar, es como yo a veces veo el perdón como una idea que se ha congelado en mi mente, ¿ya? Una idea en el tiempo que está allí congelada, pero que tiene sus reflejos en mí. Y entonces este pensamiento que yo tengo ahí en mi mente es el que necesito soltar. Y no sé cómo soltarlo. De hecho, cuando hemos hablado en otras ideas acerca del perdón, dice, Dios es la fortaleza con la que yo perdono. Porque no es con mi propia fortaleza con la que puedo perdonar, ¿ya? Y además de eso, también el perdón en la que se basa el curso de milagros, dice, Dios es el amor en el que yo perdono, no en mi amor, sino en el amor de Dios. Entonces ahora comienzo a utilizar un sistema de pensamiento totalmente diferente con el que yo me he identificado en tiempo y espacio y que no me dejaba perdonar o con el cual me encontraba con dificultades para perdonar. El perdón comienza a ser algo muy fácil cuando ya comienzo a reconocer la verdad de quién yo soy. Si yo sé que yo soy invulnerable, entonces sé que nadie me puede hacer daño. Entonces, ¿qué necesidad tendría del perdón? Pero cuando me olvido, entonces soy susceptible de experimentarme completamente vulnerable. Y ahí por eso requiero de un medio, porque finalmente el perdón es el medio a la salvación. El perdón es la llave a la felicidad. Y dice, hay una manera muy sencilla de encontrar la puerta que conduce al verdadero perdón y de percibir que está abierta de par en par en señal de bienvenida. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, y vamos a mirar esta idea de pecado como un error exagerado, ¿ya? Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo. Escucha bien. Vamos a mirar, porque ya aquí estoy entrando en esa otra manera que tengo que aprender a perdonar. Cuando te sientas tentado de acusar a alguien de algún pecado, no permitas que tu mente se detenga a pensar en lo que esa persona hizo, pues eso es engañarse uno a sí mismo. Más bien lo que voy a hacer es esto. Pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? En vez de detenerme a pensar en lo que mi hermano hizo, más bien voy a cambiar ahora esa acción por una pregunta. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente tan libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan,
En realidad, lo único que existe es la inocencia. El perdón se alza entre las ilusiones y la verdad entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá, entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. Vamos a... Sí. ¿Quieres leer otra vez? Porque queremos hacer énfasis. Sí. De esta manera podrás ver las alternativas, ¿no? Las alternativas. Cuando tú hablaste recién de que antes de culpar, voy a preguntarme en realidad eso a sí misma, para mí mismo, ¿no? La pregunta era, pregúntate en cambio, ¿me acusaría a mí mismo de eso? De lo que yo estaba pensando con respecto, o que iba a pensar con respecto a mi hermano. Entonces, ahora me dice las alternativas. De esta manera podrás ver las alternativas entre las que puedes elegir desde una perspectiva que hace que el acto de elegir tenga significado y que mantiene a tu mente tan libre. Escucha, al preguntarme hacia mí mismo, entonces estoy dando esa posibilidad y que mantiene a mi mente ahora libre de culpa y de dolor como Dios mismo dispuso que estuviese y como en verdad está. Son únicamente las mentiras las que condenan. En realidad, lo único que existe es la inocencia. Esa es la verdad. Lo único que existe es la inocencia. Lo demás no existe. Pero yo le doy unas creencias en las cuales lo veo real. Lo veo real con este sistema de pensamiento. Y escucha, el perdón se alza entre las ilusiones y la verdad. Entre el mundo que ves y lo que se encuentra más allá. Entre el infierno de la culpabilidad y las puertas del cielo. Mira dónde se alza el perdón. Dice, a través de este puente que es tan poderoso como el amor que derramó su bendición sobre él, todos los sueños de maldad, de odio y de ataque se llevan silenciosamente ante la verdad. No se conservan para que se inflen, exploten y aterren al cándido soñador que cree en ellos. A este ya se le ha despertado dulcemente de su sueño al entender que lo que creía ver jamás existió. Y ahora ya no puede pensar que se le ha negado toda escapatoria. Y escucha, no tiene que luchar para salvarse. No tiene que matar a los dragones que pensaba le perseguían. Y escucha, tampoco tiene que elegir las sólidas murallas de piedra ni las puertas de hierro que pensó que lo mantendrían a salvo. Ahora puede deshacerse de la pesada e inútil armadura que construyó a fin de encadenar su mente a la miseria y al temor. Escucha, su paso es ligero y cada vez que alza el pie para dar otro paso hacia adelante, deja tras de sí una estrella para señalarles el camino a aquellos que le siguen. ¡Wow! ¡Qué bonito! El perdón tiene que practicarse. No solamente son conceptos, ¿ya? El perdón tiene que practicarse, pues el mundo no puede percibir su significado ni proveer un guía que muestre su beneficencia. No hay un solo pensamiento en todo el mundo que conduzca a un entendimiento de las leyes que rigen el perdón o del pensamiento que refleja. El perdón es algo tan ajeno al mundo como lo es tu propia realidad. Sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti.
Escucha bien. El perdón, sin embargo, es lo que une a tu mente con la realidad que mora en ti. Y nos dice, hoy vamos a practicar el verdadero perdón para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrarnos con nuestras, pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestras prácticas se convierten en las pisadas, nuestras prácticas se convierten en las pisadas que alumbran el camino a todos nuestros hermanos, quienes nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. A tal efecto, dediquemos hoy un cuarto de hora en 2 ocasiones a pasarlo con el guía que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñarnoslo. Pidámosle. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Entonces vamos a empezar la práctica de una vez de 15 minutos. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a dedicar estos 15 minutos a la práctica del verdadero perdón, para que el momento de la unión no se demore más, pues deseamos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Y escuchen, vamos a pasarlo con el guía, con G mayúscula, el Espíritu Santo, que entiende el significado del perdón y que nos fue enviado para enseñárnoslo. Pidámosle entonces a este guía, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme, vamos a pedirle a ese guía, vamos a pedirle al Espíritu Santo, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Ahora escoge un hermano tal como él te indique. Escoge un hermano tal como el Espíritu Santo te indique. Y cataloga sus pecados, entre comillas, o sus errores, si quieres llamarle, sus errores, uno por uno, a medida que crucen tu mente. Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta de que te estás valiendo de sus ofensas, entre comillas, para salvar al mundo de toda idea de pecado. Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Así que elige un hermano, cataloga sus pecados, entre comillas, uno por uno, a medida que crucen tu mente. Es decir, esos errores que tú ves en tu hermano. Asegúrate de no concentrarte Asegúrate de no concentrarte en ninguno de ellos en particular. Antes bien, date cuenta
de que te estás valiendo de sus ofensas, entre comillas, para salvar al mundo de toda idea de pecado. Examina brevemente todas las cosas negativas que hayas pensado acerca de él y pregúntate en cada caso, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Un ejemplo es como yo creo acerca de María, que ella me ha ofendido. Ahora la pregunta que me voy a hacer es, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? ¿Me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Así que examina en tu mente todos los pensamientos negativos que tengas acerca de ese hermano. Y con cada idea que cruce tu mente, pregúntate, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? ¿Me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? ¿Me condenaría a mí mismo por eso? No te concentres en nada en particular, simplemente deja que las ideas, eso que tú llamas pecado, o que llamas ofensa, o que llamas pensamientos negativos, crucen tu mente y pregúntate, ¿me condenaría a mí mismo por eso? Libéralo de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. La forma como lo estás liberando es cuando te haces la pregunta, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar una sensación de ser elevado, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Recuerda que estás haciendo este perdón en nombre de tu propia libertad. Cuando liberas cada pensamiento con la pregunta, ¿me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Estás liberando a tu hermano de todos los pensamientos de pecado que has tenido en relación con él. Y entonces tú mismo estarás listo para la libertad.
que sigue mirando en tu mente y preguntándote a ti mismo, ¿me condenaría a mí mismo? ¿Me condenaría a mí mismo por haber hecho esto? ¿Me condenaría a mí mismo por haber hecho eso? Ahora, dedica el resto del tiempo a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Escucha bien, dedica el resto de esta meditación a experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Experimenta que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Libera a tu hermano de todos los pensamientos de pecado que hayas tenido en relación con él. Y entonces tú mismo estarás listo para la libertad. Recuerda, si has estado practicando hasta ahora de buen grado y con honestidad, empezarás a notar
una sensación de ser elevado, un gran alivio en tu pecho y un sentimiento profundo e inequívoco de desahogo. Trata de experimentar que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Recuerda que te estás valiendo de sus ofensas para salvar al mundo de toda idea de pecado. Me condenaría a mí mismo por haber hecho eso. Experimenta que te escapas de todas las pesadas cadenas con las que quisiste encadenar a tu hermano, pero con las que en realidad te encadenabas a ti mismo. Debes practicar el perdón a lo largo del día, pues todavía habrá muchas ocasiones en las que te olvidarás de su significado y te atacarás a ti mismo. Cuando esto ocurra, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión, según repite para tus adentros. Permítaseme poder recibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Antes de hacer cualquier cosa, recuerda lo siguiente: nadie es crucificado solo, mas por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. ¡Wow! La verdad es que es una manera completamente nueva de perdonar y es como de las visiones de perdón donde el enfoque ya no es hacia el hermano, sino como hacia esas ideas de pecado que yo he tenido acerca de mi hermano, acerca de esas ofensas, acerca de eso que yo creo que me hizo. Así es. Y entonces ahí es donde yo me voy a hacer la pregunta. Así es. Entonces, permítase percibir el perdón tal como es. Permítase. Así que hoy voy a permitirme eso, porque es para cada uno de nosotros. Así que recordar a los hermanos, como lo hacemos todos los días, Marta, que hoy no tomar ninguna decisión por mi cuenta. Y ese será el día que tendré. Te deseamos un feliz, amoroso y bendecido día. Gracias, hermano, sea donde sea que te encuentres. Gracias, Marta, y nos vemos en la próxima lección. Gracias.